trascendental para las almas no preparadas, pero el alma del héroe avanza valientemente y descubre que las brujas se convierten en diosas y los dragones en los guardianes de los dioses. Sin embargo, debe quedar siempre, desde el punto de vista de la conciencia normal despierta, cierta incongruencia desconcertante entre la sabiduría que se trae desde las profundidades y la prudencia que usualmente resulta efectiva en el mundo de la luz. De aquí la divergencia usual entre el oportunismo y la virtud y la resultante degeneración de la existencia humana. El martirio es para los santos, pero los seres comunes tienen sus instituciones y no pueden permitirse que éstas crezcan como flores del campo. Pedro sigue blandiendo su espada, como en el huerto, para defender al Creador y sostenedor del mundo. El don traído de la profundidad trascendente se racionaliza con rapidez y se convierte en una no entidad, y se aviva la necesidad de que exista otro héroe que renueve el mundo. ¿Cómo enseñar de nuevo, sin embargo, lo que ha sido enseñado correctamente y aprendido incorrectamente mil y mil veces a través de varios milenios de tontería prudente en la especie humana? Esa es la última y difícil labor del héroe. ¿Cómo dar en el lenguaje del mundo de la luz los mensajes que vienen de las profundidades y que desafían las palabras y que desafían la palabra? ¿Cómo representar en una especie de dos dimensiones una forma tridimensional? ¿O en una imagen tridimensional un significado multidimensional? ¿Cómo transcribir en términos de sí y no revelaciones que convierten en contrasentido cualquier intento de definir las parejas de contrarios? ¿Cómo comunicarse con personas que insisten en encontrar en la exclusiva evidencia de sus sentidos el mensaje del vacío omnigenerador? Muchos fracasos atestiguan las dificultades de este umbral afirmativo de la vida. El primer problema del héroe que regresa es aceptar como reales, después de la experiencia de la visión de plenitud que satisface el alma, las congojas y los júbilos pasajeros, las banalidades y las ruidosas obscenidades de la vida. ¿Por qué volver a entrar a un mundo así? ¿Por qué intentar hacer plausible y por lo menos interesante la experiencia de la felicidad trascendental a hombres y mujeres consumidos por las pasiones? Así como los sueños que parecen importantes durante la noche pueden parecer tontos a la luz del día, así el poeta y el profeta pueden sorprenderse haciendo el papel de idiota ante un jurado de ojos graves. Lo más sencillo es mandar al diablo a toda la comunidad y retirarse de nuevo a la pétrea morada celeste, cerrar la puerta y asegurarla. Pero si entre tanto un partero espiritual ha puesto la chimenagua enfrente del refugio, ya no se puede evitar el trabajo de representar la eternidad en el tiempo y de percibir en el tiempo la eternidad. La historia de Rip Van Winkle es un ejemplo del delicado caso del héroe que regresa. Rip fue al reino de la aventura inconscientemente, como lo hacen todos cada noche cuando nos disponemos a dormir. En el sueño profundo, declaran los hindúes, el yo está unificado y dichoso. Por lo tanto, al sueño profundo se le llama el estado cognitivo.
pero aunque nos renovamos y nos sostenemos por estas visitas nocturnas a las fuentes de la oscuridad, nuestras vidas no son reformadas por ellas. Regresamos, como Reed, sin nada que muestre nuestra experiencia, como no sean nuestras barbas. Reed buscó su rifle, pero en el lugar de su arma, limpia y bien aceitada, encontró una vieja carabina con el cañón lleno de herrumbre, el gatillo flojo y la caja carcomida por los gusanos. Cuando se levantó para caminar, se encontró con las articulaciones duras y desposeídas de su actividad usual. Cuando se aproximó al pueblo, encontró a varias personas, pero a ninguna que conociera, lo que le sorprendió porque siempre había pensado que conocía a todos los que vivían en esa parte del campo. Sus ropas también eran de estilo diferente al que él estaba acostumbrado. Todos lo miraban con las mismas señales de sorpresa, y cuando ponían los ojos en el invariable se acariciaban la barba. Cuando ponían los ojos en él, invariablemente se acariciaban las barbas. La constante repetición de este gesto indujo a Reed a hacer lo mismo involuntariamente, y entonces, para su sorpresa, descubrió que su barba había crecido un pie. Empezó a dudar de si él y el mundo que lo rodeaba no habrían sido hechizados. La aparición de Reed con su larga y canosa barba, con su arma herrumbrosa, su vestidura singular y un batallón de mujeres y niños que se habían reunido a sus espaldas, atrajo pronto la atención de los políticos de Cantina. Lo rodearon mirándolo de la cabeza a los pies con gran curiosidad. El orador se le acercó y, llevándolo aparte, le preguntó por quién votaba. Reed lo miró estúpidamente. Otro personaje pequeño y activo lo tomó del brazo y, poniéndose de puntillas, le preguntó al oído si era federal o demócrata. Reed tampoco pudo entender la pregunta. Entonces un caballero viejo, pomposo y seguro de sí mismo, con sombrero puntiagudo e inclinado, se abrió paso a través de la multitud, empujando con los codos a derecha e izquierda para abrirse paso, y colocándose ante Van Blinken, con una mano en la cintura y la otra sobre su bastón, y mientras penetraba con el sombrero puntiagudo y los ojos afilados en el mismo fondo de su alma, le preguntó con severo tono que lo había traído a la elección con una escopeta al hombro y un grupo de gente a sus espaldas, y si intentaba iniciar una revuelta en el pueblo. «Oh, caballero», gritó Reed, bastante acongojado, «soy un hombre pobre y tranquilo, nacido en el lugar y fiel súbdito del rey. Dios lo bendiga». Aquí surgió un grito de los espectadores. «Es un Tory, un espía, un refugiado. Échenlo, fuera con él». Con gran dificultad, el hombre pomposo del sombrero puntiagudo pudo restaurar el orden. Más decepcionante que el destino de Reed es lo que aconteció al héroe irlandés Oisin cuando regresó de una larga jornada con la hija del rey de la tierra de la juventud. Oisin había tenido una mejor actuación que el pobre Reed, pues había conservado los ojos bien abiertos en el reino de la aventura. Había descendido conscientemente despierto al reino del inconsciente, sueño profundo, y había incorporado los valores de su experiencia subliminal a su personalidad despierta. La transmutación se había efectuado, pero precisamente por esas circunstancias tan deseables. Los peligros de su regreso eran mayores, puesto que su personalidad completa estaba de acuerdo con las fuerzas y las formas de la eternidad. Todo lo que quedaba de su ser debía ser rechazado y deshecho por el coche que las formas y las fuerzas del tiempo. Un día, Oisin, el hijo de Finn Malcolm,
salió de casa con sus hombres por los bosques de Edín, y se le presentó la hija del rey de la tierra de la juventud. Los hombres de Oisín habían terminado la caza del día y dejaron solo a su amo con sus 3 perros. El ser misterioso se le había aparecido con un bello cuerpo de mujer, pero con cabeza de puerco. Ella declaró que la cabeza era un hechizo de los druidas, y le prometió que desaparecería desde el mismo momento en que él se casara con ella. Bueno, si ese es tu estado, dijo él, y si el matrimonio conmigo te ha de liberar del hechizo, no permitiré que pases mucho tiempo con cabeza de puerco. La cabeza de puerco desapareció prontamente, y ellos partieron a Tir-na-non, la tierra de la juventud. Oisín reinó allí muchos años, pero un día se volvió y le dijo a su desposada sobrenatural: «Hoy quisiera estar en Edín para ver a mi padre y a sus hombres». «Si te vas», le dijo su esposa, «y pones los pies en la tierra de Edín, nunca regresarás a mí, y te convertirás en un hombre viejo y ciego». «¿Cuánto tiempo crees que ha pasado desde que estás aquí?» «Cerca de 3 años», dijo Oisín. «Han pasado 300 años», dijo ella, «desde que llegaste a este reino conmigo. Si tienes que ir a Edín, te daré este cordel blanco para que te lleve. Pero si bajas del corcel o tocas el suelo de Edín con el pie, el corcel regresará en ese mismo momento y tú permanecerás en el lugar donde te dejó, convertido en un pobre viejo». «Regresaré, no temas», dijo Oisín. «¿Es que no tengo buenas razones para volver? Pero debo ver a mi padre y a mi hijo y a mis amigos de Edín una vez más. Tengo que mirarlos siquiera». Ella preparó el corcel para Oisín y dijo: «Este corcel ha de llevarte donde quiera que desees ir». Oisín no se detuvo hasta que el corcel tocó tierra de Edín, y siguió adelante hasta que llegó a Not Patrit en Munster, donde vio un hombre pastoreando vacas. En el campo donde las vacas pastaban había una gran piedra plana. «¿Quieres venir?», le dijo Oisín al pastor, y al dar la vuelta a esta piedra: «Por supuesto que no», dijo el pastor, «pues no podría levantarla ni con la ayuda de 20 hombres más». Oisín se acercó a la piedra, e inclinándose la cogió con la mano y la volteó. Debajo de la piedra estaba el gran cuerno de los fenianos, Borabu, que daba vueltas como un caracol, y era de ley que cuando uno de los fenianos de Edín hiciera sonar el Borabu, los otros acudirían inmediatamente desde cualquier parte del país donde se encontraran en ese momento. «¿Me quieres dar ese cuerno?», le preguntó Oisín al pastor. «No», dijo el pastor, «porque ni yo ni muchos como yo podrían levantarlo del suelo». Después de esto, Oisín se acercó al cuerno e inclinándose lo tomó con la mano, pero en su apresuramiento de tocarlo, olvidó todo y se dejó resbalar al inclinarse hasta que uno de sus pies tocó tierra. En un momento desapareció el corcel y Oisín yacía en el suelo convertido en un hombre ciego y viejo. La equivalencia de un solo año en el paraíso a 100 años de existencia terrestre es un motivo bien conocido para el mito. El número redondo de 100 significa totalidad. En forma similar, significa totalidad los 360 grados del círculo. De acuerdo con esto, las Puranas hindúes representan un año de los dioses como equivalente a 360 años de los hombres. Desde el punto de vista de los Olimpos, pasa eón tras eón de historias terrestres y revela siempre la armoniosa forma de la redondez total, de modo que donde los hombres ven solo cambio y muerte, los elegidos contemplan la forma inmutable, el mundo sin fin. Pero ahora
El problema es mantener este punto de vista cósmico ante el rostro del gozo y del dolor terrestre e inmediato. El sabor de los frutos del conocimiento temporal aparta la concentración del espíritu del centro del eón, y la dispersa hacia la crisis periférica del momento. El equilibrio de la perfección se pierde, el espíritu vacila y el héroe fracasa. La idea del caballo aislador que evita el contacto inmediato del héroe con la tierra y sin embargo le permite pasearse entre los pueblos del mundo es un ejemplo vívido de la precaución básica que generalmente toman los portadores de la fuerza supernormal. Moctezuma, emperador de México, nunca ponía los pies en el suelo, sino que era llevado en hombros de los nobles, y donde quiera que lo bajaran, ponían una rica alfombra para que él caminara. Dentro de su palacio, el rey de Persia caminaba en alfombras que nadie más podía pisar, fuera de él. Nunca se le veía a pie, sino en carroza o a caballo. Anteriormente, ni los reyes de Uganda, ni sus madres, ni las reinas podían andar a pie fuera de las espaciosas habitaciones en que vivían. Cuando salían, eran llevados en los hombros de los individuos pertenecientes al clan del búfalo, un grupo de los cuales acompañaba a estos personajes reales en sus viajes y los cargaba por turnos. El rey se montaba en el cuello del que lo llevaba, con una pierna sobre cada hombro y los pies enganchados en los brazos. Cuando uno de estos cargadores reales se cansaba, el rey pasaba a los hombros del segundo cargador sin que los pies reales tocaran el suelo. Sir James George Fraser, en la siguiente forma gráfica, consigna el hecho de que en todos los países de la tierra el personaje divino no haya de tocar el suelo con su pie. Aparentemente la santidad, virtud mágica, tabú, cualquier otro apelativo que pudiéramos dar a esta misteriosa cualidad que se supone impregna a las personas sagradas o tabuadas, la concibe el filósofo primitivo con una sustancia o fluido físico de la que están cargadas, igual que una botella de Leyden lo está de electricidad, y exactamente como la electricidad de la botella que puede descargarse por contacto con un buen conductor. Así la santidad o virtud mágica del hombre puede descargarse y disiparse por contacto con la tierra, la que en esta teoría sirve como un buen conductor para el fluido mágico. Por esta razón, con objeto de preservar la carga de este desgaste despilfarrador, el personaje sagrado o tabuado deberá ser cuidadoso y prevenido, no tocando el suelo. El lenguaje de electricidad debe estar aislado, o se vaciará de la preciosa sustancia o fluido de la que, como una redoma, está lleno hasta el borde. Y ciertamente que en muchos casos se recomienda el aislamiento de la persona tabuada, no solo como precaución para su propia seguridad, sino por la seguridad de las demás personas, puesto que la virtud de la santidad o tabú es, por decirlo así, un explosivo poderoso que al chocar más ligero puede estallar, y en interés de la seguridad general es necesario tenerle estrechamente sujeto, temiendo que si se le suelta detonará, atizonará y destruirá todo lo que se ponga en contacto con él. Sin duda alguna existe una justificación psicológica para dicha precaución. Los ingleses que se visten para la comida en las selvas de Nigeria sienten que hay una razón en este acto. El joven artista que pasea sus pastillas por el vestíbulo del Ritz podría explicar de buena gana tal peculiaridad.
El cuello alto distingue al hombre del púlpito. Las monjas usan vestiduras de la Edad Media en el siglo XX. La esposa está más o menos aislada por su anillo. Los cuentos de W. Somerset Maugham describen la metamorfosis que sobreviene a los que llevan sobre sí las obligaciones del hombre blanco y descuidan el tabú de ponerse el traje apropiado para comer. Muchas canciones populares dan testimonio del peligro de romper un anillo, y los mitos, por ejemplo, los reunidos por Ovidio en su gran compendio, La Metamorfosis, narran una y otra vez las extraordinarias transformaciones que toman lugar cuando el aislamiento entre un centro de fuerza altamente concentrada y el campo inferior de fuerza del mundo circundante es suprimido repentinamente sin tomar las precauciones del caso. De acuerdo con el acervo de cuentos de hadas celtas y germánicos, los gnomos y los elfos sorprendidos fuera por la luz del sol se convierten inmediatamente en piedras o en pedazos de madera. El héroe que regresa para completar su aventura debe sobrevivir al impacto del mundo. Rip Van Winkle nunca supo lo que había experimentado. Su regreso fue una broma. Oisin lo sabía, pero perdió su centro y sucumbió. Kamaru Seman fue el que tuvo más suerte de todos. Experimentó despierto la bendición del sueño profundo y volvió a la luz del día con un talismán tan convincente de su increíble aventura que pudo conservar la seguridad en sí mismo y enfrentarse a toda desilusión posible. Mientras dormía en su torre, los dos genios, Danash y Maimuna, transportaron desde la distante China a la hija del señor de las islas y de los mares y de los 7 palacios. Su nombre era princesa Budur, y colocaron a la joven dormida junto al príncipe persa, en su misma cama. Los genios descubrieron las dos caras, y se vio que eran como gemelos, hasta que al fin dijo Danash: mi novia, sin duda, le gana en hermosura. Pero Maimuna, espíritu femenino que amaba a Kamaru Seman, replicó: quita de ahí, que es mi novio, el más bello, sin lugar a duda. Discutieron y se enredaron en palabras, hasta que Danash propuso que buscaran un juez imparcial. Maimuna dio una patada en el suelo y apareció un efrit tuerto y sarnoso, con los ojos atravesados a lo largo del rostro, y 7 cuernos en la frente, y 4 rabos peludos que le llegaban hasta el suelo, y unas manzanas diformes, con unas garras como las de los leones, y unos pies como patas de elefante, con unas pezuñas borricales. El monstruo hizo una reverencia a Maimuna y le preguntó qué quería. Supo que debía ser de árbitro y decidir entre los dos jóvenes que yacían en el lecho mutuamente abrazados. Quedóse atónito y embelesado, y volviéndose hacia Danash y Maimuna dio su veredicto: por Alá, que de los dos no es posible decir cuál sea el más bello, que son entre sí tan semejantes como nunca lo fueron dos mortales. En cuanto a hermosura y perfección y gracia y distinción, sin que haya entre ellos otra diferencia que la del ser el uno macho y la otra hembra. Por lo cual se me ocurre a mí otra idea, y es que los despertemos a los dos, primero al uno y luego al otro, y aquel que dé muestras de enamorarse de su pareja será el que quede por debajo en cuanto a belleza. Así se acordó. Danash se convirtió en pulga y picó a Camaruza Semán en el cuello. El joven despertó y se frotó la picadura por el escozor, y advirtió que a su lado había alguien cuyo aliento era más dulce que el almizcle y cuya piel era más suave que la crema.
Se maravilló, se sentó, miró con más cuidado a lo que estaba a su lado y comprobó que era una joven con una perla, como la luna o cual torre eminente. Kamaru Zaman intentó despertarla, pero Oranash había intensificado su sueño. El joven la sacudió. «Ye, amada mía, despierta, abre los ojos y mira a quien te ruega», dijo, pero ella no se movió. Kamaru Zaman imaginó que Burdur era la mujer con quien su padre deseaba que se casara y se llenó de alegría, pero temió que su señor estuviera escondido en alguna parte del cuarto, observándolo, de manera que se contuvo y se contentó con tomarle el anillo del dedo meñique y deslizarlo en el suyo. Los Efrit entonces lo volvieron a su sueño. Contraria a la actuación de Kamaru Zaman fue la de Budur. Ella no pensó ni temió que alguien la observara. Y lo que es más, Maimuna, que la despertó, se le subió pierna arriba y con malicia femenina la picó fuerte en un lugar que ardía. La bella, la noble, la gloriosa Budur, descubriendo a su lado su afín masculino y apercibiéndose de que él ya había tomado su anillo, incapaz de despertarlo y de imaginar lo que él le había hecho, encendida de amor, asaltada por la abierta presencia de su carne, perdió todo dominio y se entregó a un clímax de desenfrenada pasión, inflamándosele el corazón y diéndole un vuelco las entrañas, porque el deseo en la mujer es más poderoso que en el hombre, y así Burdur no pudo contenerse, aunque el rubor arreboló sus mejillas y su frente, y advirtiendo que el joven llevaba un anillo, quitándoselo y se lo puso ella en lugar del suyo, después de lo cual besólo en la frente y en el cuello, y, en fin, que no hubo lugar de su cuerpo en que no estampara ella un beso, y a continuación se abrazó a él y puso una de sus manos debajo de su cuello y la otra debajo de su sobaco, y de esa guisa quedóse finalmente a su lado dormida. Danaz, por lo tanto, perdió la contienda. Budur regresó a China. A la mañana siguiente, cuando los jóvenes despertaron con toda el Asia entre ellos, se volvieron a derecha e izquierda, pero no descubrieron a nadie a su lado. Reprendieron a sus respectivas servidumbres, maltrataron y mataron a quienes los rodeaban, y se volvieron completamente locos. Kamaru Zaman se postró y languideció, y el rey, su padre, se sentó a su cabecera llorando y lamentándose por él, y sin abandonarlo, ni de día ni de noche. Pero la princesa Burdur debió ser maniatada con una cadena de hierro alrededor del cuello. Se la aseguró a la reja de su aposento. El encuentro y la separación, con toda su crueldad, es típica de los sufrimientos del amor. Pues cuando un corazón insiste en su destino, resistiéndose a las lisonjas exteriores, la agonía es mayor. Así como el peligro, las fuerzas, sin embargo, se habrán puesto en movimiento por encima del alcance de los sentidos. Secuencias de eventos, desde los rincones del mundo, han de hacerse gradualmente, y milagrosamente de coincidencias harán que suceda lo inevitable. El anillo talismán del encuentro del alma, con su otra porción en lugar debido, prueba que el corazón estuvo allí, consciente de lo que Rip Van Blinken pasó por alto, y prueba también una convicción de la mente despierta, que la realidad de las profundidades no ha de ser opacada por la luz del día. Esta es la señal que existe en el héroe, de entretejer sus dos mundos. Lo que sigue en la larga historia de Kamaru Zaman es el relato de la lenta y maravillosa operación de un destino que ha sido conjurado a la vida. No todos tienen un destino,
Solo el héroe que se ha sumergido hasta tocarlo y ha vuelto a la superficie con un anillo. 5. La posesión de los dos mundos. La libertad para atravesar en ambos sentidos la división de los mundos, desde la perspectiva de las apariciones del tiempo a aquellas de la casualidad profunda, y a la inversa, sin contaminar los principios de la una con los otros de la otra, pero permitiendo a la mente conocer a la una por virtud de la otra, es el talento del maestro. La bailarina cósmica, declara Nietzsche, no descansa pesadamente en un solo punto, sino que ligera y alegremente brinca y se vuelve de una posición a otra. Es posible hablar de un solo punto a la vez, pero eso no invalida las instituciones del resto. Los mitos no descubren a menudo en una sola imagen el misterio del pronto tránsito. Como lo hacen, el momento es un símbolo precioso, lleno de importancia, que debe ser atesorado y contemplado. Un momento así fue el de la transfiguración de Cristo. 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, hablaron con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré que aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aún estaba él hablando, cuando los cubrió una nube resplandeciente, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escucharle. Al oírla, los discípulos cayeron sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. Jesús se acercó y tocándolos dijo: Levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Al bajar del monte, les mandó Jesús diciendo: No deis a conocer a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Aquí, en un momento, se encuentra el mito entero: Jesús el guía, el camino y la visión y el compañero del regreso. Los discípulos son los iniciados, no los amos del misterio, pero que no obstante fueron introducidos a la plena experiencia de la paradoja de los dos mundos en uno. Pedro estaba tan aterrorizado que tartamudeaba. La carne se había disuelto ante sus ojos para revelar el verbo. Cayeron sobre sus rostros, y cuando se levantaron, la puerta se había cerrado de nuevo. Debe observarse que este mundo eterno se remonta por encima de la realización romántica del destino individual de Camarú Semán. No solo tenemos un paso maestro de ida y vuelta por el umbral del mundo, sino que observamos una penetración de las profundidades muchísimo más honda. El destino individual no es el motivo ni el tema de esta visión, pues las revelaciones fue contemplada por 3 testigos y no uno. De allí que no puede ser desentrañada satisfactoriamente en simples términos psicológicos. Por supuesto, podemos descartarla. Podemos poner en duda si esta escena tuvo lugar alguna vez, pero eso no nos ayudaría, porque lo que nos ocupa ahora son problemas de simbolismo y no de historicidad. No nos interesa particularmente saber si en realidad vivieron Rip Van Winkle, Camarú Semán o Jesucristo. Sus historias son las que nos interesan, y estas están tan ampliamente distribuidas en el mundo, unidas a diferentes héroes en diferentes países, que el problema de si es o no histórico. Vivo, este o el otro portador local del tema universal solo puede tener una importancia secundaria. El subrayar este elemento histórico llevaría solamente a la confusión, serviría para ofuscar el mensaje de la imagen.
¿Cuál es el significado de la imagen de la transfiguración? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pero para poder explicarlo en terrenos de universalidad y no de sectarismo, debemos ir a otro ejemplo, igualmente celebrado, del suceso arqueotípico. Lo siguiente está tomado del canto del señor hindú, el Bhagavan Gita. El señor, el bello joven Krishna, es una encarnación de Vishnu, el Dios universal. El príncipe Arjuna es su discípulo y amigo. Arjuna dijo: «Oh Señor, si crees que soy capaz de contemplarlo, entonces, oh maestro de yogis, revélame tu ser inmutable». El Señor dijo: «Contemplad mis formas por cientos y por miles, múltiples y divinas, variadas en forma y matiz. Contemplad todos los dioses y los ángeles, contemplad muchas maravillas que nadie ha visto antes. Mirad aquí, hoy el universo entero, lo que se mueve y lo que no se mueve, y todo aquello que desees ver, todo concentrado en mi cuerpo. Pero con esos ojos no puedes verme. Te doy un ojo divino. Contempla ahora mi soberana fuerza yoga». Habiendo hablado así, el gran señor del yoga reveló a Arjuna su suprema forma como Vishnu, señor del universo, con muchos ojos y caras, presentando muchas vistas portentosas, adornado con muchos ornamentos celestiales, armado con muchas divinas armas levantadas, llevando celestiales guirnaldas y vestiduras, ungido con divinos perfumes, omnimaravillados, esplendente, sin límites y con rostros en todos sus lados. Si la irradiación de mil soles fuera a alumbrar al mismo tiempo el cielo, aquello sería como el esplendor del poderoso. En la persona del Dios de los dioses, Arjuna contempló el universo entero, con sus múltiples divisiones reunidas en uno. Entonces, sobrecogido de asombro, con los cabellos de punta, Arjuna inclinó la cabeza ante el Señor. Juntó las palmas de las manos a modo de saludo y se dirigió a él. «En tu cuerpo, oh Señor, contemplo todos los dioses y todas las diferentes clases de seres. Al Señor Brahma, sentado en el loto, a todos los patriarcas y a las serpientes celestiales. Te contemplo con miriadas de brazos y vientres, con miriadas de rostro y ojos. Te completo infinito, en tu forma por todos los lados, pero no veo ni tu fin, ni tu medio, ni tu principio. Oh Señor del universo, oh forma universal, te contemplo brillando por todas partes como una masa de irradiación, con tu diadema, tu masa y tu disco relampagueante, como el fuego ardiente y el sol ardiente, sobrepasando todas las medidas y dificultades de contemplar. Tú eres el supremo apoyo del universo, tú eres el inmortal guardián de la ley eterna, tú eres, por lo que creo, el ser primario». Esta visión se le presentó a Arjuna en un campo de batalla justamente antes de que el toque de la primera trompeta llamara al combate. Con el dios como cochero, el gran príncipe atravesó el campo entre los dos ejércitos listos para la batalla. Su propio ejército se había reunido contra él de su primo el usurpador, y ahora, en las huestes del enemigo, el príncipe vio una multitud de hombres que conocía y amaba. El ánimo lo traicionó. «Ay», le dijo al divino cochero, «estamos resueltos a cometer un gran pecado, pues nos preparamos a asesinar a nuestros allegados para satisfacer nuestra ambición por el placer de un reinado. Mucho mejor sería para mí que los hijos de Dhritarashtra, arma en mano, me mataran en batalla, y yo estuviera pacífico y desarmado. No lucharé». Pero fue entonces cuando el Dios sabio le devolvió el valor y le infundió la sabiduría del Señor, y finalmente le concedió esta visión. El príncipe contempla, enmudecido, no solo a su amigo transformado en la personificación viva del apoyo del universo,
sino a los héroes de los 2 ejércitos que desaparecían como el viento en las innumerables y terribles bocas de la deidad. Exclamó lleno de horror. Cuando veo tu forma relampagueante alcanzar los cielos y brillar con muchos colores, cuando te veo con la boca contemplada completamente abierta y con tus grandes ojos relucientes, lo más escondido de mi alma tiembla de terror, y no encuentro ni paz ni valor. Oh Vishnu, cuando contemplo tus bocas, que causan terror en sus defensas, como el fuego del tiempo que todo lo consume, me siento desorientado y no encuentro paz. Sé misericordioso, oh Señor de los dioses, oh firmamento del universo. Todos estos hijos de Ritaratra, así como las huestes de monarcas, y Bhisma, Drona y Karna, y los jefes guerreros de mi partido, entran precipitadamente en tus terribles bocas armadas de colmillos espeluznantes a la vista. Puede verse como algunos caen entre tus dientes, y sus cabezas son convertidas en polvo. Como los torrentes de muchos ríos corren hacia el océano, así caen los héroes del mundo mortal en tus fieras y llameantes bocas, como las mariposas que vuelan, alocadas para desaparecer en el ardiente fuego. Así corren estas criaturas a su destrucción dentro de tus bocas. Te relames y devoras todos los lados de todos los mundos con tus bocas llameantes. Tus feroces rayos llenan todo el universo con su irradiación y lo queman. Oh Vishnu, dime quién eres, que tomas esta forma terrorífica. A ti te saludo, oh Dios supremo, ten misericordia. Deseo conocerte, a ti que eres el primero, pues no entiendo tu propósito. El Señor dijo: soy el tiempo poderoso y destructor del mundo, y ahora me ocupo en asesinar a estos hombres. Aún sin ti, todos estos guerreros que forman ejércitos contrarios no habrán de vivir. Por lo tanto, levántate y gana la gloria. Derrota a tus enemigos y disfruta de un opulento reinado. Por mí y no por otros han sido muertos. Sé solo mi instrumento, oh Arjuna. Mata a Drona y a Bhisma y a Jayadrata y a Karna, y también a los otros grandes guerreros que ya han sido muertos por mí. No te dejes vencer por el temor. Lucha y habrás de vencer a tus enemigos en la batalla. Habiendo escuchado estas palabras de Krishna, Arjuna tembló, dobló sus manos en oración y se inclinó. Sobrecogido de temor, saludó a Krishna y luego se dirigió a él de nuevo, con la voz vacilante. Eres el primero de los dioses, el alma antigua, eres el supremo lugar de apoyo del universo, eres el conocedor y aquello que ha de ser conocido y la última meta, y de ti el mundo está transido. Oh tú el de la forma infinita, tú eres el viento y la muerte y el fuego y la luna y el señor del agua. Eres el primer hombre y el gran señor y el gran señor. A ti te saludo, me regocijo de haber visto lo que nunca antes se vio, pero mi mente también se halla confusa de temor. Muéstrame la forma de tu ser. Sé misericordioso, oh Señor de los dioses, oh firmamento del universo. Quisiera verte como antes, con tu corona y tu maza y el disco en tu mano. Asume de nuevo tu forma de los 4 brazos, o tú, el de los 1000 brazos y las formas sin fin. El Señor dijo: por mi gracia y por mi propio poder yoga, oh Arjuna, te he mostrado esta suprema forma, resplandeciente, universal, infinita y primitiva, que nadie más que tú has visto. No temas, no te asombres al ver esta terrible forma mía, libre de temor y alegre de corazón. Contempla de nuevo mi otra forma. Habiéndose dirigido hacia Arjuna, Krishna asumió una forma llena de gracia y confortó al aterrorizado Pandava. El discípulo había sido bendecido con una visión que trascendía el alcance del destino humano normal y que correspondía a una visión de la esencia natural, de la esencial naturaleza del cosmos. No se abrió ante él su destino personal,
sino el destino de la especie humana, de la vida como un todo, del átomo y de todos los sistemas solares, y esto en términos adecuados a su entendimiento humano, o sea, en términos de visión antropomórfica, el hombre cósmico. Una iniciación idéntica podría haberse efectuado por medio de la imagen igual válida del caballo cósmico, el águila cósmica, el árbol cósmico o la mantis religiosa cósmica. Lo que es más, la revelación registrada en el canto del Señor fue hecha en términos adecuados a la casta y a la raza de Arjuna. El hombre cósmico, a quien él contempla, era un aristócrata y un hindú como él. En forma correspondiente, en Palestina, el hombre cósmico apareció como judío, en la antigua Alemania como germano, entre los basuto es un negro y en Japón un japonés. La raza y la estatura de la figura que simboliza el universo inmanente y trascendente son de importancia histórica, no semántica. También el sexo, la mujer cósmica, que aparece en la iconografía de los jainistas, es un símbolo tan elocuente como el del hombre cósmico. Los símbolos son los vehículos de la comunicación. No deben confundirse con el término final, el contenido de su referencia. No importa lo atractivo o impresionantes que parezcan, no son más que los medios convenientes, acomodados al entendimiento humano. De aquí la personalidad o personalidades de Dios, ya sea que estén representadas en términos trinitarios, dualistas o unitarios, en términos politeístas, monoteístas o enoteístas, en forma pictórica o verbal, como un hecho documentado o como una visión apocalíptica. Nadie debería intentar leerlos o interpretarlo como la cosa final. El problema del teólogo es conservar la transparencia de su símbolo, para que no oscurezca la misma luz que se supone ha de reflejar, porque solo conocemos a Dios verdaderamente, escribe Santo Tomás de Aquino, cuando creemos que está muy por encima de todo lo que posiblemente el hombre puede pensar de Dios. El Upanishad Kena tiene el mismo espíritu. Saber no es saber, no saber es saber. El equivocar el vehículo por su contenido puede llevar a derramar no solo la tinta sin valor, sino la sangre valiosa. La siguiente observación se refiere a la transfiguración de Jesús. Fue atestiguada por devotos que habían extinguido sus voluntades personales, por hombres que habían prescindido hacía mucho tiempo de la vida, del destino personal, del destino por una completa entrega a su maestro, ni por medio de los veras, ni por penitencia, ni por limosnas, ni siquiera por sacrificio. Me habrán de ver en la forma en que acabas de contemplarme, declaró Krishna, después de haber reasumido de su forma familiar, sino solo por medio de la devoción por mí. He de ser conocido de esta forma, realizado verdaderamente y penetrado. Aquel que hace mi trabajo y me mira como la meta suprema, aquel que es devoto mío y no odia a ninguna criatura, ese vendrá a mí. La formulación correspondiente hecha por Jesús aclara el punto en forma más sucinta. El que pierda su vida por mí, la hallará. El significado es muy claro. Es el significado de toda práctica religiosa. El individuo, por medio de prolongadas disciplinas psicológicas, renuncia completamente a todo su apego a sus limitaciones personales, idiosincrasia, esperanzas y temores. Ya no resiste a la aniquilación de sí mismo, que es el prerequisito al renacimiento en la realización de la verdad, y así madura, al final, para la gran reconciliación y unificación, después de disolver totalmente sus ambiciones personales. Ya no trata de vivir, sino que se entrega voluntariamente a lo que haya de pasarle, o sea, que se convierte en anónimo. La ley vive en él con su consentimiento sin reservas. Muchas son las figuras, particularmente en los contextos sociales y mitológicos del Oriente, que representan este último estado de la presencia anónima,
los sabios que viven como ermitaños y los mendigos errantes que juzgan un papel importante en la vida y en las leyendas del Oriente. En el mito, las figuras como las del judío errante, despreciados, desconocidos, pero con la perla del gran precio en el bolsillo. El mendigo perseguido por los perros, el milagroso poeta medicante, cuya música apacigua el corazón, o el dios enmascarado, Wotan, Viracocha,Eshut. Estos son los ejemplos. Unas veces un tonto, otras veces un sabio, unas veces poseído de real esplendor, otras veces errando, unas veces tan quieto como un pitón, otras veces como una expresión benigna, unas veces lleno de honores, otras insultado, otras desconocido. Así vive el hombre realizado, siempre feliz con la suprema dicha. Así como un actor es siempre un hombre, lleve o no la indumentaria de su papel, así es el perfecto conocedor de lo imperecedero, siempre lo imperecedero y nada más.